Hace años quienes nos gobernaban era gente que, bueno, tenía dinero, que no, ni siquiera a los pueblos indígenas nos tomaban en cuenta, ni siquiera nos decían si existíamos. Dentro de aquí, digamos, muchas veces no había respeto, ¿no? Porque los indígenas nos veían, ¿no? Como un animalito. Dentro de los pobres, los pueblos indígenas son los más pobres. Dentro de los marginados, los pueblos indígenas son los más marginados. Pero en Bolivia los pueblos indígenas han alcanzado logros muy importantes, pero todavía se está muy lejos de lo que sería el objetivo final, el buen vivir. Lo que de nosotros es un sueño, la autonomía indígena originaria, donde estamos queriendo llevar adelante aquí en Bolivia. No queremos ser ricos, no queremos tener movilidad de lujo, no queremos tener casas de lujo, no, sino todos queremos vivir bien. Esa es la suma causa. Bolivia es uno de los 3 países en el mundo donde la mayoría de la población es de origen indígena. Más del 60% de la población se ven a sí mismos como pueblos indígenas. Están divididos en 36 pueblos diferentes, cada uno con su cultura e historia. Sus derechos no han sido reconocidos durante 500 años, ni durante el régimen colonial, ni tampoco durante la independencia. Por siglos, los pueblos indígenas lucharon por el derecho de la tierra en que viven. Los pueblos indígenas de la Amazonía fueron considerados como animales salvajes, explotados y oprimidos por extraños, por lo general extranjeros, con recursos para deforestar la selva y cultivar en la exuberante Amazonía. Eso tenía que pasar despojando, discriminando o sencillamente esclavizando a nuestros hermanos indígenas. Pedro Nuni es el vicepresidente de la CIDOB que representa a los pueblos indígenas de las Tierras Bajas. En el año 2009 fue elegido para ser miembro del Parlamento boliviano. Ha sido la pérdida de nuestros territorios, ha sido realmente una humillación, a tal punto en una esclavización en muchos de los casos que hasta la actualidad todavía hay rasgo de esa situación y que es una pena realmente en vivir en pleno siglo XXI. En contraste con las tierras bajas o llanos de Bolivia, está el altiplano, que se encuentra a 4.000 y 5.000 metros de altura. Es en el altiplano donde por siglos la mayoría de los habitantes de Bolivia vivían de la agricultura y la minería. En la década de los 80, gran parte de la minería boliviana fue parada y no había suficiente tierra para todos. El gobierno trasladó muchos de los indígenas del altiplano a las llanuras, entre ellas a Mosetén, a los pies de la cordillera de los Andes. Los indígenas mosetenes vieron sus tierras invadidas por extraños. La lucha por la tierra no es nueva. Este territorio ha costado mucho sacrificio, tanto económicamente, humanamente. El sacrificio que se ha dado era por todo, ¿no? Hace muchos años, la gente que hemos sufrido como dirigentes, como bases, hemos ido a las marchas para lograr este territorio, no ha sido así nomás. En las últimas décadas, la lucha comenzó a dar sus frutos. Más y más territorios son reconocidos como tierras comunitarias de origen y hoy son 140.000 kilómetros cuadrados, una séptima parte del territorio nacional es propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Los residentes en estas áreas comunes tienen ahora títulos de propiedad de la tierra en la que viven, pero todavía hay amenazas de fuera y dentro. Entonces pueden hacer funcionar y mantener su cultura para las generaciones futuras y convertirse así en una fuente de inspiración para los pueblos indígenas en todo el mundo. Estamos en el pueblo de Simay, en la comunidad indígena Mosetén, en la frontera con el Amazonas, en la selva tropical que está en las tierras bajas de Bolivia. Los indígenas mosetenes, al igual que otros pueblos indígenas, han obtenido títulos de propiedad sobre sus territorios. Ahora luchan por convertirse en un pueblo, una sociedad que puede cuidar de sí misma.
En este pueblo viven 30 familias, entre ellas Josefina, su marido Vicente y sus 2 hijos. Graciela, de 8 años de edad, está en segundo básico en la escuela del pueblo. A una cosa de la vida, el mal querer. La lucha para valerse por sí mismos comienza ya en las primeras clases. Aquí los niños aprenden, entre otras cosas, cómo se puede vivir de y con la naturaleza que les rodea. Pero esta otra planta lo trabajaba, lo limpiaba, lo cuidaba y lo trataba con cariño. Y lo abonaba también, por eso ha crecido muy lindo. En cambio, esta otra plantita no, solo estaba ahí solito, nadie lo cuidaba. Bueno, yo creo que lo único que nos garantiza realmente continuar este proceso de desarrollo y armonización de nuestra propia cultura es justamente de que todos estos conocimientos, de todas estas acciones, de todo este accionar realmente sea transferido hacia los niños. Otro también tiene otra parte, el árbol. Valorar realmente las manifestaciones culturales, qué es lo que nos caracteriza, lo que nos identifica como pueblos y lo que nos diferencia entre un pueblo con otro pueblo o de una nación con otra nación. Listo. Sí. Josefina era una de las líderes de los mocetenes en los largos años de lucha. Ahora trabaja en la agricultura aquí en Simay y ella continúa luchando para asegurar que puedan usar sus nuevos derechos. El bosque es como una casa para nosotros, ¿no? Donde, bueno, ahí habitamos, ahí vivimos y de eso vivimos, ¿no? Porque sin el bosque no sería pues una linda casa para nosotros, ¿no? Aquí había avispa, por eso le he dejado eso a medio podar. Esto tenía harta fruta el año pasado y ahora no tiene. La mentalidad general de la población indígena es que uno debe usar la naturaleza con respeto a la Pachamama, el respeto a la Madre Tierra. Y precisamente la sostenibilidad es uno de los pilares del Sumak Kawsay, vivir bien, que es el sueño de los pueblos indígenas. Siempre hemos chaqueado media hectárea y eso lo sembramos planta permanente. No tenemos la idea de chaquear grandes extensiones, ¿no? Para dejar embarbechar, para arruinar el monte, no. Eso no es la idea de nosotros. El cacao es uno de los principales cultivos aquí en la comunidad de Mocetén. Sí, ahorita. Ya había cosecha, pero. Ya. Se cultiva y se vende orgánicamente, por lo que están prohibidos todos los productos químicos, algo que los mocetenes supervisan en conjunto para su cumplimiento. No utilizamos químicos porque hemos visto que a nivel comunal tenemos en el reglamento que nos prohíbe. Y si alguien está produciendo, denunciamos, inmediatamente se corta. Bronco. Se ha quedado serio. La justicia interna, la organización y la comunidad se ha ido construyendo poco a poco a lo largo de varios años. Hace 20 años, la población indígena de los llanos no tenían derechos. Fue por primera vez que en 1996 los indígenas empezaron a hacer reconocer su derecho a la propiedad colectiva de su tierra. Y ciertamente no es algo que les hayan regalado. ¡Que vivan los pueblos indígenas del Beni! Los grupos de población indígena caminaron meses en marcha de protesta, recorriendo más de 600 kilómetros, desde la selva tropical en las tierras bajas hasta la sede de gobierno en La Paz, en las montañas. Por primera vez se unieron junto con los indígenas del altiplano en la batalla por el territorio y la influencia política. Bueno, nosotros estamos yendo, digamos, a defender nuestros derechos y nuestro territorio. En la marcha, bueno, era una presión con lo que nosotros estábamos ahí reunidos, mal comidos, mal dormidos y bueno, lluvia o no lluvia, solazo, pero igual. El problema de la tenencia de la tierra ha sido una de las causas fundamentales para la inestabilidad política del país. Alejandro Parellada ha trabajado con pueblos indígenas durante 20 años. Él es coordinador de América Latina para la Organización Internacional IDGIA, la cual trabaja por los derechos de los pueblos indígenas.
y legalizando la tierra, titulando la tierra, se solucionó uno de los conflictos centrales que ha vivido Bolivia durante muchísimos años. Estábamos allí casi como 2 meses, ¿no? Era mucho tiempo, ¿no? Hasta que, bueno, se ha otorgado el título, entonces ya recién nos hemos venido satisfechos ya. El derecho a la propiedad de tierras en la comunidad es una cosa, pero otra cosa es poner ese derecho en práctica. En 1997, Dinamarca empezó a apoyar un programa a gran escala para lograr que la legislación boliviana responda a las intenciones. Y en todo Bolivia, las comunidades indígenas se involucraron para medir sus tierras y definir el derecho de propiedad. No ha permitido, por ejemplo, empezar lo que algunos pueblos ya están viviendo, lo que es la gestión territorial indígena. Una gestión de esos determinados territorios que tienen la capacidad de cambiar esa estigmatización que hemos recibido por tiempo nosotros, que los pueblos indígenas son unos pobres y que no tienen capacidad de poder hacer algo, de transformar algo. La propiedad colectiva de la tierra de los mocetenes solo puede funcionar si todos están de acuerdo sobre la dirección que debe tomar el desarrollo. Para esto se requiere un liderazgo capacitado y un pensamiento innovador. Los mocetenes han recibido ayuda de Dinamarca y de los consultores del Ministerio de Agricultura, los cuales visitan Simay para ayudar a los residentes a mejorar la producción de cacao y lanzar nuevas iniciativas. Señoras, buenos días. Buenos días a los hermanos que nos visitan. Viene para explicar algún proyecto más que se quiere implementar en este proyecto que se está llevando a cabo. Entonces voy a ceder la palabra aquí a los compañeros que, bueno, ustedes ya lo conocen a Renato, pero sin embargo vale la pena que se presenten y también los demás. Ya, gracias presidente. Antes, buenos días compañeros comunarios de Simay. En la reunión está el cacique de Simay, Gregorio Mendoza. Él ha luchado por muchos años para que la pequeña comunidad pueda funcionar en un mundo moderno. No hay una conciencia bien así, ¿no? Cómo queremos manejarnos, ¿no? Pero sí, algunos que estábamos como dirigentes, bueno, sabemos cómo podría ser, ¿no? Pero ya hace falta todavía, digamos, concientizar a nuestra TCO, digamos, de las bases. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente. Los precios mundiales de cacao son muy bajos, por lo que debe haber nuevas iniciativas para que la comunidad pueda ser capaz de sostenerse económicamente. En Simay han dado el primer paso. Con el apoyo exterior han construido una pequeña empresa donde se puede producir leche de la fruta de la palma majo, un regalo de la selva, llaman a la palma que crece en lo profundo de la selva. El fruto de majo es un ejemplo de que es posible producir viablemente en lugar de deforestar la selva. Pero es exigente el iniciar una nueva empresa y producción, y especialmente hacer que la comunidad crea en el proyecto. Se inscribieron casi 20 interesados, pero llegado el momento dijeron, no tengo dinero para aportar. Pero al final sucedió, y hoy 12 de los residentes de Simay se hacen cargo de la producción con el marido de Josefina, Vicente, al mando. El majo se utiliza en la medicina tradicional contra varias enfermedades, desde tuberculosis hasta diabetes. El sabor se asemeja a una especie de un espeso chocolate con leche. ¿Está bien? Hasta ahora solo se vende en el área local y su ganancia es limitada. En una semana venden por $100, de los cuales se tiene que deducir todos los gastos. Más afiliados para poder tener la materia prima en mayor cantidad y para tener más leche y mayores ingresos. La unión de los pueblos indígenas de Bolivia se basa en su historia común, pero hay grandes diferencias entre las 36 naciones. Cada una de ellas tiene su propia identidad, con su propia historia, sus propios mitos y su propia cultura. Ay, mi sombrero. No tengo hambre. ¿Por qué?
Pero a lo largo de la historia, el racismo y la discriminación han llevado a muchos indígenas a huir de su patrimonio cultural. Ahora luchan por recuperarlo, para fortalecer la comunidad y la identidad común. Aquí el lenguaje desempeña un papel importante. Se descuidaron nuestros papás de nosotros, ¿no? Entonces ellos antes eran, como dicen ellos, era crítico el que sabía hablar o el que hablaba en una asamblea. Era un poco discriminatorio, ¿no? Cuando uno se vestía algo así originalmente, como de lugar típico, un poco era discriminado y entonces por eso que ellos parece que de ahí no nos empezaron a hablar ya, ¿no? Entonces, pero nosotros ahora lamentamos que no sabemos hablar. Quisiéramos hablar porque ya nuestros hijos, peor y a ellos, ¿no? Una persona sin identidad, sin cultura, no parece ser indígena, ¿no? Entonces, eso es muy importante, como yo digo siempre, que bueno, aunque nos falte lo que sea, pero tal vez eso no tendría que faltarnos, el valor que tendríamos que tener culturalmente, yo digo así. La lucha está en marcha en las zonas indígenas comunitarias. La lucha por hacer que estas áreas sean autosuficientes, impulsar la producción sostenible y en alguna instancia la lucha por la autonomía. Una sociedad que se sostiene a sí misma sin ningún control externo. Todavía existen amenazas externas, pero ahora que los grupos de población indígena tienen propiedad sobre sus territorios, tienen derecho a defenderse. 12 años de COSI también al lado de Doque A, hemos incautado casi 81.000 pies de madera ilegal en Santa Ana, Inicua y Muchán. En la selva hay grandes problemas con el robo de la madera. Bandas organizadas entran ilegalmente en el territorio mosetén. Especies valiosas de árboles se están extinguiendo. Prácticamente ya no se puede encontrar la mara y el cedro. Mientras no se acabe parece la madera, vamos a seguir teniendo problemas. Porque esto de la madera ha vuelto muy loco a la gente. La deforestación en la Amazonía amenaza no solo a los pueblos indígenas, sino el bienestar de todo el planeta. Millones de toneladas de CO2 dependen de estos árboles. Los mosetenes han recibido apoyo para capacitar a la gente para ser guardias. Equipados con GPS y cámara, mantienen controlado el territorio. Lo cortan, lo tumban, ya no hay. Andan armados porque son gente camba, los que aprovechan la madera. Hace años se han disparado, lo han disparado a los guardabosques. Por eso nosotros a veces tememos a ir a montes, pero siempre tenemos que ser estratégicos. Los árboles talados ilegalmente son informados a las autoridades. Hace apenas una semana encontraron los guardias esta madera, talada ilegalmente en la zona de los mosetenes. Normalmente la madera es transportada rápidamente por el río Santa Elena. Solo por causa de la marea baja es que sigue aquí todavía. Más antes, por ejemplo, teníamos árboles grandes, la mara era una preciosa madera, que ahora ya, hoy en día no tenemos nada de esos árboles. No hay árboles grandes. Ya no queremos que siga consumiéndose las maderas que tenemos, que nos sobran, ¿no? Y para nuestro futuro de nuestros niños, que con el tiempo ya no va a haber eso, ¿de qué van a vivir ellos? Por lo menos en eso tenemos que guardar nuestro bosque. Los territorios indígenas en tierras bajas son muy ricos en recursos naturales y por eso hoy en día se encuentran invadidos por empresas forestales, ganaderas o agrícolas. Por otro lado, en tierras altas el principal problema ahí es la baja calidad de los suelos, la erosión de la tierra que no permite a las comunidades producir alimentos suficientes para su población. El altiplano en Bolivia. El pueblo Puitucu se encuentra a 4.000 metros de altura, un clima totalmente diferente, una vida diferente, pero la lucha de la gente por los derechos es la misma. Una vez que hemos tenido nuestro título ejecutorial a través de saneamiento de tierras comunitarias de origen, pues hemos recuperado de más de 500 años nuestros territorios, ¿no?
Tomás Morales estaba cuando los residentes de Poituco midieron la tierra y recibieron el título de propiedad de la comunidad en el año 2005. Antes era más peor complejo, ¿no? Es que del otro pasábamos, había choques, había peleas, algo, ¿no? Entonces habrá más bien buena suerte con los testigos, ya no vemos esto también mucho. Pero a causa de la pobreza que hay en Poituco, los residentes tienen dificultades para ejercer el derecho de la zona y lanzar nuevas iniciativas. Vivimos aquí muy como un huérfano, así, pero que no hay producción, nada, ¿no? Económicamente no hay nada, ¿no? Entonces, a veces produce, a veces no produce, vamos a los bailes a traer a comer, ¿no? A troquear, hacer troques, cambios con maíz, con cualquier cosa, ¿no? Así es. A veces da producción, a veces no da producción. Por eso la gente se va a mucha migración ahí. La mayoría de los jóvenes se han ido de Poituco y los que quedan son en su mayoría personas de edad avanzada que viven como siempre lo han hecho. Aquí la pobreza se muerde a sí misma. Zacarías y su hijo Roberto fueron algunos de los indígenas del altiplano que hace 25 años tuvieron la oportunidad de emigrar a los llanos. Roberto solo tenía 5 años cuando Zacarías y su familia se fueron de Poituco. Incluso ya en ese entonces la tierra era demasiado pequeña y estéril para poder alimentar a todos. Abono de oveja. La última vez que Zacarías volvió y visitó a su madre fue hace 11 años para el funeral de su padre. Buenas tardes. Hola. 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 Está en el río, dice. Agapita. Amal ya. Kapare. Mami. Yeah. Roberto. Ay, abuelita. Naya. Are. Naya. Yo, la verdad, sorprendido, pero felices de haberles encontrado aquí, a mi tío, a mi tía, a mis primos y a mi abuelita, ¿no? También ella estaba contenta porque no la habíamos visitado mucho tiempo. Los indígenas del altiplano, al igual que en las tierras bajas, son dueños de los derechos del territorio de la comunidad. Pero en el altiplano, los lotes de tierra son más pequeños. Se basan en las comunidades tradicionales de la época incaica llamada ayllus. Un ayllu es un estado porque a través de eso como un estado tiene su territorio, tiene su gobierno que es la autoridad originaria, Jaribarmi, tiene sus normas, sus leyes constitucionarias, ¿no? Que no está escrito en la Constitución Política del Estado, sino está dentro de la se practica, ¿no? El suelo árido y un clima duro hacen que sea difícil cultivar la tierra. Por lo tanto, los títulos de propiedad con fronteras definidas tienen implicaciones importantes para las comunidades. Dentro de un ayllu que encuentra nuestros recursos naturales es de nosotros. Es de nosotros, por eso manejamos acuerdo a nuestros costumbres, acuerdo a nuestro equidad transparente, porque los recursos son de todo. Lo que yo más prefiero al agua, que es lo más importante para nosotros, para regar y para sembrar y para producir productos, ¿no? Para nosotros.
Pero el agua ya no es una cuestión segura. En muchos lugares está contaminada por la minería y como los glaciares se derriten, el agua de la que la gente vive desaparece. Las condiciones difíciles de vida en Poituco han hecho que muchos se hayan ido. El único de los 7 hermanos de Zacarías que se quedó en Poituco es su hermano Macario, que vive aquí con su madre, su esposa y los 6 niños más pequeños. Hace 25 años que me fui de aquí, hacia Alto Beni, Colorado, ¿no? Entonces, el motivo para irnos de aquí, estamos viendo que toda esta erosión, que no tenemos para abastecer nuestra familia. Y hierba, mira, no sale, así, con la mano sale. Aquí van, no sale. Nosotros, por ejemplo, yo iba casi 2 meses a buscar cereales, como maíz, trigo, haba, más que todo por maíz íbamos lejos con llama. Su terreno de mi papá para nosotros, para sus hijos, ya no teníamos, porque hemos sido 4 varones y ya no había ni por surcos, teníamos que dividirnos la tierra de mi papá para vivir allá. Con nada, moto de cerradora. Con chay. Chay la hoy, para chay. Chay se cochingue. Pero al saltar con el más claro. Cacao le está haciendo. Roberto y Zacarías se van a casa de nuevo, a un clima totalmente diferente, al ganado, a los campos, a la familia. Tengo una cama. Ya. Chao. Chao. Bien, te vas a portar, no vas a hacer renegar a tu mamá, ¿ya? ¿Ya? Chao. Chao, Alita. Cuida, ¿ya? Are. Y ahora. Ya, gracias. Ajá. Muy bueno para mí ha sido tal vez una cosa sorprendente, ¿no? Como haya sido la tierra donde yo he nacido. Yo también me fui de aquí de 5 años dejando estas tierras y la verdad una sorpresa grande, no sé cómo hayan tratado de vivir aquí, ¿no? Porque me parece que nos da como para, apenas tienen para el consumo y a veces nada, ¿no? Vas. Zacarías y Roberto están de vuelta, de regreso en el pueblo que ellos ayudaron a crear hace 25 años. Grandes áreas de bosque fueron taladas para hacer lugar a la agricultura y al pueblo como se lo ve hoy en día, al cual han bautizado Colorado. Bien mojado está. El pueblo de Colonos, Colorado, está cerca de la frontera con la región Mosetén y no siempre ha sido fácil. Los indígenas del altiplano y los mosetenes tienen una percepción diferente de la naturaleza y esto ha creado discordia entre los grupos indígenas. En el principio estábamos bien, después un poco ya nos han querido despreciar, ¿no? Entonces nos parece que tenían la idea que nos vayamos todos. Pero no hemos hecho eso, nos hemos soportado, nos hemos defendido hasta lograr con nuestros títulos ejecutoriales. Porque una vez nos atropellaron los hermanos mosetenes, aquí llegaron harta gente con sus armas. La mentalidad de los mosetenes, aproximación a la naturaleza, es diferente a la de los indígenas del altiplano y es exactamente esto lo que ha creado la discordia. La gente mosetén es pues humilde, sencillo como somos la gente indígena, pero ellos, bueno, son los colonizadores un poco medio agresivos, ¿no? Y son ambiciosos, ¿no? Pero Zacarías, Roberto y los otros indígenas del altiplano
al igual que los mocetenes, han recibido títulos de propiedad de sus tierras, así que los grupos tienen que aprender a vivir entre ellos. Las tierras comunitarias de origen son una realidad, una parte de la realidad boliviana, pero todavía hay que luchar para hacer que el territorio funcione para una mayor autonomía y, en última instancia, para vivir bien. Cada espacio en su momento se han venido siempre procreando cúpulas, élites, para seguir discriminando hacia los pueblos indígenas. Bolivia es una forma, digamos, de experimentos. Y estamos muy contentos y muy felices los bolivianos y nosotros en particular los pueblos indígenas originarios campesinos de ser un ejemplo no solamente para nosotros y para nuestros descendientes que vienen, sino también para nuestros hermanos países vecinos y para el mundo definitivamente. Como estamos bien, ¿no? Porque siempre nuestra ideología de nosotros no es tal vez salir a la ciudad o ir a otros lugares, aunque bueno, a veces a modo de pasear salimos porque aquí nos sentimos tranquilos. Siempre nuestra demanda es tierra y territorio y recursos naturales y hídricos, lo que tenemos dentro de un ayllo, nuestros cerros, nuestros pajonales, nuestras lagunas y nuestros ríos, también nuestros sayajas, ¿no? Nuestros hombres, nuestras huacas. Hace años quienes nos gobernaban era gente que, bueno, tenía dinero, que no, ni siquiera los pueblos indígenas nos tomaban en cuenta, ni siquiera nos decían si existíamos. Nosotros, sin embargo, existíamos, ¿no? En Bolivia hay tantos pueblos, que somos 36 pueblos indígenas que componemos a Bolivia, y hay mucha gente que estaba ahí como pueblos indígenas sin reconocer. Ahora en la Constitución ya nos reconoce, que ya somos, por lo menos ya somos respetados, ya de acuerdo a las leyes, ya sabemos también, ¿no? Entonces, para nosotros es muy bueno eso.